Marx dedica también parte de este capítulo a una exposición histórica de la lucha por la reducción de la jornada laboral, tanto en Inglaterra como en Francia o en Estados Unidos o en general en los países occidentales. No siempre se aplicó en todas las industrias. Las primeras industrias en Inglaterra que lo aplicaron fueron las textiles y se consiguió pasar de jornadas de 16 horas a 14, a 12, incluso ya en el último tercio del siglo XVIII hasta las 10 horas diarias. Y luego pasaron de ser 6 días a la semana a 5. Los economistas de entonces, como los de ahora, entendían que esto iba a ser un enorme fracaso. Iba a hundir la producción, iba a hundir la industria, iba a hundir a Inglaterra, pero no fue así. Ya entrado en el siglo XX se consiguió reducir esta jornada a las 8 horas y durante los últimos 100 años se ha mantenido. Esto nos lleva a una reflexión bastante curiosa. En primer lugar, que yo creo que hoy en día en muchas partes del mundo occidental la jornada laboral es ya más de 8 horas. Mi país, con las últimas medidas normativas de los gobiernos del PP y del PSOE, que han supuesto una degradación infinita de las condiciones laborables, mucha gente dedica al trabajo entre los desplazamientos y la disponibilidad absoluta de horarios por parte del empresario. A lo mejor lo dedica más de 16 horas al día. Parece una tontería, pero es así. Y esto es absolutamente contraproducente para la economía. Es fácil darse cuenta de algo muy evidente, ¿no? En economía no siempre son evidentes las relaciones causa-efecto, pero aquí es clarísimo. A medida que en el mundo occidental se ha reducido no solo la jornada laboral, sino la vida laboral de los trabajadores, es decir, aumentando la edad legal para poder trabajar, que antes era de 6 años, pasó a ser de 8, de 10, de 12, de 14, de 16 en la actualidad. Y también su edad de jubilación, impidiendo que el obrero trabajara hasta la muerte física, pues a medida que se reduce la jornada laboral y se reduce la vida laboral, es decir, el número total de horas que se dedican al trabajo, la economía florece. Se hace una sociedad cada vez más rica y más compleja. Y esto tiene una explicación que no es magia. Puede parecer contraproducente que cuanto menos trabajemos, crezca la economía, pero tiene una explicación, una doble explicación. En primer lugar, el trabajador no solo es un trabajador, sino un consumidor. Alargando la jornada laboral, le impides el consumo o disfrutar de su ocio, también desaceleras la economía, que tiene la parte también de consumo para su crecimiento. En segundo lugar, la economía ha pasado de ser una economía basada en el sector primario y en el secundario, es decir, en la agricultura y en la industria, es decir, en la fabricación de bienes, a ser una economía basada en los servicios, en el sector terciario. Actualmente en las economías occidentales el 80% de su Producto Interior Bruto viene del sector servicios, no de la fabricación de nada en concreto. ¿Y qué se necesita para el sector servicios? Se necesita renta disponible y tiempo disponible. Por ejemplo, la educación obligatoria fomentó que el sector de los servicios educativos, que puede ser público o privado, pero que genera un montón de empleo. Mientras los niños iban a la fábrica, no había empleo para los maestros. Y con esto, con todo. Es decir, en los últimos 150 años hay una clarísima relación, pero clarísima y muy evidente relación, entre la reducción de las horas trabajadas y el aumento de la riqueza nacional. Puede parecer paradójico, pero es así, es evidente y es muy evidente. También hay otra razón que hace que esto no parezca magia, que es el aumento de la productividad. El desarrollo tecnológico de las sociedades permite que se pueda compensar la disminución de la jornada laboral con el aumento de la productividad producida por las tecnologías. Esto fue muy evidente en tiempos de Marx, donde los avances tecnológicos eran continuos realmente. Fue aún más evidente tras la segunda revolución industrial, con la corporación de la electricidad y el motor de explosión. Y fue muy evidente también, que lo hemos vivido en nuestras propias carnes, con la aparición de la informática a partir de los años 80 del pasado siglo, y que ha supuesto lo que algunos llaman ya la tercera revolución industrial y que vivimos inmersos en ellos. Por ejemplo, lo que ha cambiado Internet en nuestras vidas era impensable hace 30 años. Es decir, cuanto más aumenta la productividad, menos se necesita del trabajo humano para producir la misma cantidad. Lo que resulta contradictorio en el sistema capitalista, y de esto hablará Marx cuando hable de la plusvalía relativa, es que todo este aumento de la productividad que produce la tecnología nunca va a favor
del trabajador, siempre va a favor del capitalista. Y a la postre es un inconveniente para la economía, para el crecimiento de la economía. Por esto, una de las cosas que a mí me sorprende hoy en día es la ausencia en el debate económico actual en un tema clave como es la duración de la jornada laboral. Es que llevamos 100 años, más de un siglo, con una jornada laboral de 8 horas. ¿Y es necesario trabajar tanto? Realmente el grave problema de paro que hay en todo el mundo, y más en un país como en España, no tiene nada que ver este incremento desaforado de la productividad sin una reducción en paralelo de la jornada laboral. Y es un debate importante porque la jornada laboral es un factor económico como otro cualquiera y por tanto debería estar dentro de las herramientas de la política económica de un gobierno, de un Estado. Un gobierno puede disponer de una política fiscal más o menos favorable a determinados sectores, puede utilizar las ayudas fiscales o las subvenciones para fomentar determinadas empresas, puede aumentar la masa monetaria para fomentar el consumo, puede traerla retirando dinero a la circulación o aumentando el coeficiente de caja de los bancos para intentar controlar la inflación, por ejemplo. Un gobierno tiene bastantes herramientas para intervenir en la economía y, sin embargo, nadie se plantea que la jornada laboral sea una de ellas, la duración de la jornada laboral sea una de ellas. ¿Por qué? Lo lógico en una economía capitalista es que cuando hay un exceso de oferta haya una compensación en la demanda. Es decir, si hay una oferta de mano de obra, como hay hoy en día, motivada fundamentalmente por este aumento de la productividad, lo que se debería hacer para compensar es reducir la jornada laboral. ¿Para qué? Para que si hay una escasez de horas de trabajo, esta escasez se reparta mejor entre todos. Y también al contrario, claro, si hay una escasez de mano de obra, pues el gobierno podría alargar la jornada laboral 15 minutos, media hora, o 3/4 de hora, aunque este caso es raro que se dé por este incremento continuo de la productividad. En cualquier caso, podría ser una herramienta flexible para una política económica y sobre todo crearía un crecimiento mucho más armónico, igual más lento, pero más armónico. A medida que la productividad va haciendo menos necesario el trabajo humano, pues se reduce la jornada laboral. Y en cambio se aumenta el sector servicios. El sector servicios no es solo el ocio, irse a un restaurante o al cine, es también la formación. Un trabajador, en vez de estar 8 horas al día en el trabajo, puede dedicarle 4 horas al trabajo y 4 horas a formarse. Y esto hace que la tecnología se desarrolle también, la productividad aumente. Evidentemente todo esto tiene que ser manteniendo el mismo salario. Si disminuyes la jornada laboral y disminuyes el salario, no tiene ningún sentido. Y ante esto, todos los economistas clásicos siempre dicen, no, pero si reducimos la jornada laboral y mantenemos el salario, esto va a ser un desastre. Bueno, pues no lo es, nunca lo ha sido. Históricamente se demuestra que una reducción de la jornada laboral no implica una reducción de los beneficios de la empresa. Incluso en tiempos de Marx, él anota cómo algunos empresarios se dieron cuenta que reduciendo la jornada de 14 horas a 12 horas no notaron ningún descenso en la producción. ¿Por qué? Porque creció la productividad. También porque en vez de explotar 14 horas a una persona, le dejaban 2 horas de descanso. Igual es que trabajaba mejor. Aparte, insisto, en la aparición de nuevas tecnologías que permiten esta productividad. Y aquí llegamos a una de las claves del debate económico actual, que es el debate del neoliberalismo, que nos propone una competitividad a ultranza. Y esta competitividad a ultranza se basa en la premisa de trabajar más por menos dinero. Bueno, señores, trabajar más por menos dinero nos lleva a la pobreza y a la miseria. El capitalismo salvaje lo que pretende es alargar lo más posible la jornada laboral, como hoy están pidiendo a muchos empleados, por ejemplo, de los comercios, que tienen jornadas aleatorias, donde están a disposición del empleador durante las 24 horas al día, 7 días a la semana, por el salario más reducido posible. Hay gente que está trabajando incluso por debajo del salario mínimo o que trabaja solamente 10, 12 horas a la semana. Esto también veremos que Marx lo critica, porque ya era una práctica común en su tiempo. Es decir, este discurso neoliberal de la competitividad, ¿para qué? ¿Contra quién competimos? Nos estamos hundiendo como sociedad de tanta competitividad. La competitividad en cualquier caso depende de muchas cosas, no solo del salario. Nunca vamos a poder competir
con los salarios de un país del tercer mundo, donde el nivel de vida y el cambio monetario permite que un trabajador pueda trabajar por 100 euros al mes. Pero es que no necesitamos competir con ellos. ¿Por qué? Porque el 80% de nuestra economía son servicios, que no nos proporciona los productores de mercancías de estos países del tercer mundo. Incluso una mercancía que importamos del tercer mundo genera un plusvalor en su comercialización. De lo que se importa de China no solo vive el productor chino, sino también vive el importador, el distribuidor, el transportista, el comercio mayorista, el minorista, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, se va generando un plusvalor que a veces es el 80% del valor del producto. Y llegamos a una conclusión. ¿Realmente a quién favorece esta competitividad absurda por conseguir el menor salario y la mayor cantidad de horas trabajadas? Exclusivamente a las grandes empresas que emplean a miles de empleados. ¿Por qué? Porque tanto entonces como ahora, dado que las empresas viven del plusvalor que le sacan al trabajador, y cuanto menos gana el trabajador y más horas trabaja, a menor plusvalor le saca, solo sacan grandes beneficios con grandes cantidades de empleados. Con lo cual, esta política ultraliberal y ultracompetitiva solo favorece a las grandes empresas y está destruyendo el tejido industrial de pequeñas y medianas empresas, que en el fondo es de lo que se basa la economía occidental, querámoslo o no. Pero claro, estas grandes empresas son las que tienen el poder económico suficiente para influir en los gobiernos, y no las pequeñas y medianas empresas que ven cómo sus negocios van hundiéndose poco a poco por una competencia brutal basada en la explotación del asalariado. Pero no estoy hablando de una entelequia, sino de algo que vemos todos los días. Vemos como la tienda tradicional de ropa del barrio tiene que cerrar porque abren una tienda de una multinacional que ofrece la ropa mucho más barata. ¿En función de qué? En función de producirla en países del tercer mundo a coste de trabajo semiesclavo o de trabajo infantil, abriendo 24 horas al día, 7 días a la semana, con empleados disponibles a tiempo completo, cobrando una miseria. Así es imposible competir. Y el resultado es que van cerrando las tiendas tradicionales, el comercio tradicional, y se van abriendo tiendas de las grandes multinacionales, que obtienen grandes beneficios a través de los salarios misérrimos que ofrecen tanto sus productores como sus empleados. Y para colmo, este empleado joven y mal pagado, como no tiene dinero para consumir, termina la jornada laboral y se va a su casa. Mientras que el comerciante, que antes cerraba la tienda y se iba a tomar un cafecito o gastaba su salario dentro del propio barrio, pues también se va a su casa prejubilado o arruinado y no consume. Con lo cual, a la postre, la economía se va yendo al carajo, poco a poco, por esta ideología antieconómica que se llama el neoliberalismo.